Hola, mi nombre es José Rosero, tengo un curso en doméstica que se llama Introducción al retrato en tinta china y estoy aquí para mostrarles brevemente unas perfectas imperfecciones. Dentro de estas 5 imperfecciones perfectas que voy a dibujar acá, la primera van a ser las arrugas. Unas van a ser arrugas para la frente y otras son arrugas típicas como que van saliendo a medida de la edad, cuando nos envejecemos y nos ponemos así más coquetos. Estoy haciendo simplemente una pequeña línea como guía, porque aquí va la nariz. Voy a hacer los ojos, unos ojos muy básicos muy rápidamente. Hay muchísimos músculos en la cara, pero los músculos que jalan las pestañas o los músculos que jalan las mejillas tienen una dirección. En este caso, la dirección de los músculos es esta, ¿sí? Lo estoy poniendo aquí de una manera gráfica un poco burda, pero es para que lo entendamos. Estos son músculos, no pestañas, ¿no? Entonces, a medida del tiempo, los músculos se van desgastando y por eso las arrugas salen perpendiculares a los músculos. Por eso es que las arrugas de la frente tienen esta forma, las arrugas que hay al lado de los ojos tienen esta forma, ¿sí? Que son las famosas patas de gallina, porque precisamente los músculos que tensionan son músculos que tienen esta forma. Vista de lado, una arruga es una pequeña montaña, ¿sí? Esto es una vista de perfil. Entonces, como es una pequeña montaña y la luz viene de arriba, generalmente se ilumina una zona y se oscurece otra, ¿sí? Se ilumina una zona y se oscurece otra, se ilumina una zona y se oscurece otra. Entonces sí debe haber una zona que va a ser sombreada, que generalmente es la zona inferior de la arruga, que la hacen con líneas muy suaves, muy sutiles. Aquí estoy usando un lápiz 3B, que es un lápiz muy grueso, lo hago para efectos de que se pueda ver en la cámara, pero esto lo pueden hacer con un lápiz un poquito más suave, más ligero, como un HB, o incluso con H's, que son lápices duros. Aquí en este momento estoy haciendo simplemente la parte baja de la sombra de la arruga. Y para que tenga mucho más realismo, sí es necesario potenciar el contraste de la arruga. Entonces lo que se debe hacer es una línea, en este caso, que sea una línea de acentuación, la sombra inferior, que ya les mostré que se hacía con un lápiz muy suave, y si es necesario hacer una especie de gris superior para que esa hendidura o esa arruga se vaya sintiendo. Esta arruga es en realidad pues la zona más blanca, esto teniendo en cuenta que es una arruga bastante pronunciada. Me estoy acercando a la siguiente, como pueden darse cuenta, la que está arriba. La que está arriba ya tiene esas líneas fuertes que les había puesto. Y ahora pues hago otra vez esa especie de incisión para que se sienta un poquito más. Ahora, si quiero ya hacer esta arruga, voy a hacer en este momento un ojo muy rápidamente. Entonces la arruga vendría en la parte superior. ¿Sí? En algunos casos, en algunas personas como a mí, se nos generan unas arruguitas en el centro de lo que sería la nariz. Y fíjense que las arrugas no son línea, o sea, aquí los pongo como una línea recta para hacerle la explicación de cómo se haría el sombreado, pero en general en el rostro son bastante irregulares, no tienen una forma específica que es igual en todas las caras, sino que depende mucho pues, de la persona que estamos retratando. Entonces aquí voy a hacer esa incisión que les mostré ahorita para señalar en qué parte hay arrugas y en qué parte no, un poquito acá. Y después, eso que les dije ahorita de hacer el sombreado inferior, un poco un sombreado superior. Y así poco a poco, si lo hacen con bastante tiempo y cariño y calma, van saliendo estas arruguitas. Si en el ojo las patas de gallina son arrugas también bastante irregulares, entonces nuevamente se hacen esas ligeras incisiones y se van señalando poco a poco, dejando esas zonas blancas que les indiqué, pues para que las arrugas tengan mucha más contundencia.
Bueno, lo siguiente que vamos a hacer son las manchas, esas pequeñas manchas que hay en la piel. Es importante entender que para poder hacer las manchas hay que tener una base gris inicial. O sea, las manchas no se hacen sobre un papel blanco como tal, sino que hay que crear una base primaria. Aquí voy a utilizar un 2B para que se pueda ver en cámara, pero les recomiendo que sea un lápiz muy suave. Entonces, lo primero es hacer una base. La base la pueden hacer siguiendo la línea del rostro o la hacen tramada. También van a poder ver tipos de tramas en el curso que tengo en doméstica. Pero aquí estoy haciendo una base gris. Pueden hacerla lo más homogénea posible, no importa que tenga algunas lineecitas y demás, que justamente vamos a hacer manchas. Y esta base en realidad es el tono de piel que va a tener su personaje. Si su personaje es muy blanco, pues la base es muy sutil. Si su personaje, a medida que se va cambiando de tono y va poniéndose más negro, dependiendo de qué personaje tengan. Hay muchos tipos de manchas, no vamos a ponernos aquí médicos con este asunto, pero las manchas generalmente se difuminan hacia el color, no es una mancha como si fuera un mapa, sino que va llegando a la tonalidad a medida que la van produciendo. Me refiero a que, por ejemplo, aquí yo estoy creando una mancha que es simplemente acentuar más en el lápiz, y si quieren hacerle algún tipo de retoque para que la mancha agarre algún tipo de tonalidad, le pueden trabajar. Pueden cambiar de lápiz a otro tal vez más clarito para darle un poco de difuminado hacia el fondo. Si alguno de ustedes tiene manchas en el rostro, chévere que intenten realmente dibujarlas. Tal vez si las configuran puedan encontrar algún tipo de secreto. Rápidamente, haciendo una nariz y una boca. Estas manchas ya se incluyen en el rostro. Pueden hacerlas tan grandes o tan pequeñas como quieran, pero lo importante es tener una base tonal, que en este caso es este tono gris. Lo que sigue después de hacer estas manchas es entender cómo hacer verrugas y lunares. Si lo hacemos en un corte de perfil, pues una verruga, es una forma irregular que crece en la piel. Aquí estoy viéndola como muy grande, no se alteren. Y nuevamente tiene una incidencia de luz. En este caso la estoy poniendo aquí en la parte superior. Y esa incidencia de luz pues genera golpes de luz y genera sombras. ¿Listo? Y esa sombra no solamente se encuentra en la verruga en este caso, sino que también proyecta una sombra sobre la piel en este caso, cuando la verruga es muy pronunciada o puede ser una verruga más pequeñita. Ya vista de frente, lo interesante de las verrugas es que como tiene formas irregulares, uno realmente, dependiendo de la verruga en realidad, la debe dibujar con esa forma. Para hacer una buena verruga no hay que contornearla tanto, porque eso ya deja de ser una verruga, se vuelve otra cosa, sino que hay que integrarla al espacio. Como les mostré en la parte de manchas, se hace simplemente un fondo tonal, que en este caso es el tono de la piel, ¿sí? Y fíjense que la verruga que acabé de dibujar no está contorneada completamente, tiene solamente algunos acentos y algunas tonalidades. Como tengo la luz arriba, esta misma luz, entonces precisamente hago el señalamiento de dónde va la sombra de dicha verruga. Y como la verruga no es una forma regular, pues en general las sombras que golpean en ella tampoco es que sean completamente regulares, no es una esfera, sino que tiene distintas irregularidades, y esa misma verruga proyecta una sombra sobre la piel, que es la que estoy señalando acá. Ahora, ya teniéndola aquí, esto es un acercamiento a una verruga, se hacen lo que se llaman los acentos, y las pequeñas imperfecciones que tenga la verruga misma se señalan, pues para que tenga un toque más de realismo. Y sobre la piel pues se va mostrando precisamente esta integración. La verruga hace parte de la piel, ¿listo? Hace parte de lo que está alrededor, por eso no se puede desintegrar tanto, sino que hay que mantenerlo. Si lo quiero poner en contexto sin que se vea tan escandaloso, pues digamos que tengo aquí una nariz vista de frente, ¿sí? Una boca, y quiero poner una pequeña verruga en este lado. Entonces simplemente nuevamente hago ese contexto. Fíjense que la verruga no tiene que estar completamente
señalada ni contorneada. La estoy poniendo ahí súper chiquitita. Pueden hacer del tamaño que quieran, dependiendo pues de su modelo. Pero siguiendo esta misma estrategia, pues dejan una zona de luz y una zona de sombra. Y con eso ya le añaden una pequeña verruga al rostro de alguien. Con respecto a las pecas, pues las pecas en realidad, como bien saben, son manchas muy pequeñas que surgen en la piel. Lo importante de las pecas, primero, es que entender que no son puntos como tal, sino son manchitas, por tanto tienen formas irregulares. Y lo segundo es que hay que saber hacerlas desordenadas. Las pecas no tienen un orden específico, no son tan regulares, y si uno se pone a hacerlas completamente regulares, pierden su naturalidad. Primero, ¿cómo se hacen desordenadas? Pues traten de buscar la aleatoriedad en la forma en que las ponen. Y segundo, las pecas también se ponen, como lo señalé en el dibujo anterior, se ponen sobre una superficie gris, que en este caso está puesta sobre la piel, y que es una superficie que sirve pues para ir señalando la zona. Voy a hacer estas pecas en el rostro. Simplemente las van señalando. Fíjense que no son puntos necesariamente, sino que son manchitas que apenas van surgiendo, y que yo a veces lo que hago es que voy poniéndolas aleatorias con espacios bastante grandes en intermedios, pero después regreso y trato de poner unas más pequeñitas. Es como hacer un firmamento en la cara, y puede que haya una peca lejana a todas las demás, puede que haya un grupo de pecas muy fuerte en una zona específica, en este caso la nariz, pero fíjense que no es hacer puntos, como lo estoy señalando acá. No es tanto hacer puntos, sino es hacer manchas, ¿sí? Que se vea tipo mancha. Bueno, lo siguiente son las cicatrices. Nadie está exento a algún tipo de accidente y por lo tanto a cicatrices. Sin la base gris no es tan fácil hacerlas, porque pues el tono del papel pues se vuelve un tono demasiado homogéneo, y esa homogeneidad hace que cuando uno trabaje cosas encima pues se vean muy superpuestas y no se vean integradas pues al rostro en este caso. Estoy haciendo una trama base simple, tal vez unos labios, un pedazo de un rostro, no es nada muy complejo, y aquí estoy señalando la piel. Evidentemente, si ustedes continúan el tono de piel en todo el rostro, pues va a ser mucho más sencillo y más interesante todo lo que puedan hacer. Eso implica pues hacer un manejo de luces y sombras, pero en general, si se hace una superficie homogénea del tono de la piel en el rostro, pues ya pueden integrarle absolutamente todo lo que hemos visto en este pequeño tutorial. En la cicatriz, como la cicatriz es una herida que ha secado y que ya ha pasado un montón de tiempo en ella, es importante señalar que no es como en las arrugas, que toca acribillar prácticamente el papel o hacer una especie de acento fuerte. En la cicatriz todo es muy sutil. Las cicatrices sí tienen forma de qué fue lo que sucedió, si tuvieron que coser algo, bueno, lo que sea. Estoy aquí haciendo la sombra inferior la sombra de los labios, un poco para ir integrando más esto. Y es aquí donde es importante utilizar el borrador como estrategia de dibujo, no para borrar, sino para señalar. Entonces un borrador nos puede servir porque las cicatrices generalmente tienen zonas más blanquitas en relación a la piel, que no tiene que ver con procesos de luz y sombra, sino que tiene que ver con que en el proceso de cicatrización la piel nueva pues no tiene la misma vida que la piel que está circundante, por tanto pues se blanquea un poquito. Ustedes pueden llenar de cicatrices a alguien y darle mucha vida a su personaje, pero la idea es que lo vamos a hacer de una manera mucho más sutil. Con una sola es suficiente, no vamos a cicatrizar a nuestro personaje tanto. Pero fíjense que en este proceso me tomo mucho más tiempo, porque si hago demasiada acentuación se me transforma en una arruga, si le hago demasiadas manchas se me transforma en una mancha más de piel y pierde su noción de cicatriz, que es lo que nos interesa. Según obviamente la cicatriz que la persona tenga, lógicamente hay tantas cicatrices como accidentes y personas hay, entonces aquí solamente estoy haciendo una pequeña muestra, pero sí es importante entender que en una cicatriz todo lo que está alrededor de ella se afecta de alguna forma,
y es muy sutil esa afectación, no es tan señalada, pero sí toca poco a poco irlo construyendo para que vaya ganando más posibilidad de que parezca una cicatriz y no otra cosa, y vaya ganando también más naturalidad, que se relacione más con el rostro que están dibujando. Si quieren conservar la sutileza que tiene en el caso del modelo que tengan, recuerden que tiene que ver con trabajar encima de ella muy sutilmente con el lápiz, borrar, volver a trabajar encima para pues que adquiera como la forma y la tonalidad que viene y que tiene su modelo. Por último, las ojeras, que en realidad puede ser por no dormir bien o bueno, pero en algunos casos es simplemente una característica del rostro, es normal, o sea, no tiene nada de extraño, hay mucha gente que se queja de ellas, pero en realidad pues es simplemente se abulta un poco el párpado inferior y todo lo que sucede debajo del ojo. Voy a señalar primero esa cuenca del ojo, ¿sí? Que es en el esqueleto ustedes saben que es un hueco donde está el ojo, y dentro de esta cuenca pues están las cejas y se encuentra allí el ojo. La esfera ocular, que es donde se encuentra el ojo, se encuentra insertado en la cuenca del ojo, y esa esfera ocular genera los párpados, pues la naturalidad del párpado superior y la naturalidad del párpado inferior. Todo lo que tiene que ver con ojeras y con las arrugas de alguna forma que se generan en el ojo es un problema de luz y sombra. Como esto se encuentra insertado en una cuenca, hay que sombrear. El ojo en realidad siempre se encuentra bajo sombra en la mayoría de casos. La zona clara del ojo no es una zona tan clara, es una zona que se encuentra sombreada. Muchas personas dibujan los ojos con esta zona supremamente blanca, y al hacerlo así pareciera como si la persona tuviera un reflector detrás del ojo. No es bueno señalarlas tan blancas, sino pues darle un poquito de sombreado. Este párpado superior, si lo dibujamos de lado, ¿sí? Aquí está el iris y la córnea, el párpado superior y el párpado inferior. El párpado superior se encuentra al contacto con la luz, por lo tanto esta zona se ilumina y esta zona se oscurece, y es aquí donde viene la ojera. Entonces esta zona superior se pone luminosa, y se pone luminosa ¿cómo? Pues sombreando la parte cercana para que por simple contraste pues simplemente se ilumine. Y la zona inferior pues simplemente se oscurece. Las ojeras se generan oscureciendo aún más esta zona inferior y señalando aún más este abultamiento normal que se genera por el párpado. Entonces, si yo quiero hacer a una persona ojerosa, simplemente oscurezco más de lo que debería hacer la zona inferior del ojo. Fíjense que lo estoy haciendo siguiendo la línea del ojo. Y la ojera, esta línea se señala normalmente hasta el centro del ojo, a veces llega hasta el otro lado, que ya es una ojera supremamente abultada. Entre más señalen esto y más oscurezcan esto, más fuerte se ve la ojera. Y si la tienen así, significa que tienen que descansar un poquito. Aquí estoy oscureciendo aún más para que la ojera se vea mucho más fuerte. Y esto hay que contrastarlo. Con contrastar me refiero a que se ponen grises en el sector cercano, pues para mostrar que el tono de piel que estamos mostrando más oscuro en realidad es una ojera y no hace parte del color de la piel. Y si hago, por ejemplo, que el párpado superior lo cubra, entonces le estoy dando un poquito más de sueño a la persona. Justo debajo de la línea inferior del párpado también se puede crear otra pequeña linecita, ¿sí? Muy sutil, y eso va continuando nuestro proceso ojeroso. Entonces, si se fijan, el gran tip es las líneas de las bolsas de la parte inferior del párpado y el sombreado general que sea y que permita y que genere esa oscuridad necesaria pues para que la ojera se acentúe. Bueno, espero que les haya gustado lo que aprendimos acá. Ojalá lo practiquen, no olviden dejar comentarios. También, si quieren saber más sobre mi curso y tomar el curso en doméstica de introducción al retrato en tinta china, por favor hagan clic en el link que se encuentra aquí en el video y no olviden suscribirse para poder ver más contenidos.